Hoy lo que vamos a tratar es el tema asíntotas, ¿está? Es uno de los tantos puntos que le vamos a hacer en el estudio completo a la función para conseguir su bosquejo. Nosotros ya habíamos estado hablando algo de lo que son las asíntotas, y es más, ya hemos venido determinando algunos tipos de asíntotas. Para empezar, vamos a recordar algunas pequeñas cosas. Hay en realidad tres tipos de asíntotas: asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Las asíntotas verticales son aquellas que son detectadas cuando estudiamos el dominio. ¿Por qué digo que son detectadas cuando estudiamos el dominio? Porque las asíntotas verticales, como indican el nombre, van a ser rectas paralelas al eje de la psi, que pasan por los puntos de no existencia de tu función, ¿tá? Ergo, las asíntotas verticales las detectaste cuando estudiaste el dominio. El segundo tipo de asíntotas que puede presentar una función son las llamadas asíntotas horizontales. ¿Cuándo se detectan estas asíntotas horizontales? Cuando al estudiar el comportamiento de la función hacia el más y hacia el menos infinito, es decir, al estudiar el límite de la función cuando x tiende a más infinito y o al menos infinito, el resultado de esos límites te da un número, ¿tá? Por eso aquí les puse, si el límite de la función cuando x tiende a infinito puede ser a más y o a menos, me da un número, siendo el k un número real, ¿tá? Puede ser positivo, negativo, entero, fraccionario, incluso cero. Entonces voy a decir que va a existir una asíntota horizontal, así lo vamos a abreviar, de ecuación I igual K. I igual lo que te haya dado este número. Bien, y por último teníamos las asíntotas, perdón que acá tiene que decir oblicuas, ahora después lo arreglo, las asíntotas oblicuas que respondían a la fórmula general I igual M por X más N. Esta era la ecuación general de una recta, dado en lo que voy a llamar su notación explícita. Cuando yo escribo la recta de esta manera, M, el número que multiplica la variable independiente, es lo que llamabas el coeficiente angular o la pendiente de la recta, y estaba vinculado con el ángulo de inclinación de la recta, a través de una formulita que ustedes se acordarán, que decía que la pendiente de una recta era igual a la tangente del ángulo de inclinación. Y n, que era el término independiente, te marcaba el corte de esa recta con el eje de la psi. Bien, ahora, tanto el M como el N de una asíntota oblicua pueden ser determinados a través de un límite, ¿tá? Y justamente en ese primer PDF teórico que ustedes recibieron, lo que tienen es la deducción de estas dos fórmulas, ¿tá? La demostración. Y se encontraron con que el M, el coeficiente angular o pendiente, se podía calcular haciendo el límite de un f de x sobre x, cuando x tiende a más, en este caso lo puse a más, pero también es válido para menos infinito, y el n, el término independiente correspondiente, sería el límite de f de x menos m de x, cuando x tiende a más infinito, o después podrán ver al menos. Digamos que estas dos serían las formulitas que corresponden para calcular el M y el N de una asíntota oblicua que estuviera hacia la derecha de tu gráfico, tal como muestra entonces, por ejemplo, aquí este croquis. Este croquis me muestra que hacia el más infinito, aparentemente esta función presenta una asíntota oblicua, una recta oblicua, cuyo M y N se pueden determinar de este modo, y al que el gráfico tenderá a pegarse, ¿tá? Cuando me voy corriendo hacia, en este caso, el más infinito. Acá también se muestra la presencia de una asíntota vertical y lo que sería una asíntota horizontal. Muy bien.
¿A qué le voy a llamar ramas infinitas? Porque está justamente muy ligado a lo que tenemos acá. Las ramas infinitas, que van a ver que habitualmente van a, digamos, resumirse en este término, rías, ramas infinitas de una función, implica estudiar el comportamiento de la función cuando me corro hacia las puntas. Es decir, cuando a ti te pidan estudiar las rías de una función, te piden que determines el límite de esa función cuando x tiende al más infinito y al menos infinito. ¿Está? Ustedes tienen en el material que recibieron una tabla de clasificación de asíntotas, que ahora vamos a ir viendo cómo vamos a trabajar, pero esa tabla de clasificación de asíntotas me pide que para entrar a la tabla, a recorrerla, yo tenga determinado el valor de la ría. Es decir, primero tengo que calcular la rama infinita para que, según lo que me dé la ría, yo pueda ir navegando en esa tabla que me va a permitir ir determinando si hay asíntotas horizontales u oblicuas en mi función. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Entonces, ustedes tienen un repartido práctico correspondiente a este tema de asíntotas. Ese repartido tiene 5 ejercicios, el primero bastante voluminoso, con varias partes, o sea, cada parte es como si fuera un problema independiente. Lo que hice fue darles distintas funciones y les pedí, en principio, determinar a cada una de esas funciones solo dominio, ramas infinitas y asíntotas. Eso es las 3 cosas que le vamos a determinar a las funciones que pide el bloque 1. Entonces, se me ocurrió empezar por discutir la función que tiene el número 5, que es f de x igual valor absoluto de un x2 menos 4 sobre 3x, todo menos 1. Bien. Empecemos por estudiar el dominio de esta función. Entonces vamos a ir refrescando algunas cosas. Las funciones que tenían problema de existencia eran de 3 tipos. Las que tenían un denominador dependiente de la incógnita en algún lugar, las que tenían un logaritmo y las que tenían una raíz de orden par. Así que si yo quiero estudiar el dominio de esta función, lo que voy a hacer es preguntarme si esta función presenta alguno de esos 3 problemas. ¿Tiene alguno de estos problemas? Sí, tiene un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde me da problemas? Donde ese denominador se haga 0. ¿Por qué? Porque dividir por 0 no existe en matemática. Entonces, identificás el problema es que hay un denominador, lo tomás, lo igualás a 0 para ver dónde se anula, y bueno, el 3 que multiplica lo paso dividiendo, 0 dividido 3 da 0, y entonces la raíz es 0. Quiere decir que si la x vale 0, tu denominador se estaría anulando. Y como dividir por 0 no existe, no existiría nada del ejercicio. Ergo, el dominio, que sería donde sí existe la función, serían todos los reales excepto el 0. Bueno, ya habíamos visto en la última videoconferencia que también este dominio, reales excluido el 0, podríamos haberlo anotado como un R asterisco de índice superior. Recuerden que si colocan de índice superior un asterisco, están excluyendo del campo numérico mencionado, en ese caso los reales, el 0. Bueno, recuerden a su vez que esta información ya me permitiría a mí empezar, digamos, a introducir un croquis, un par de ejes coordenados, y en este caso, por el propio eje de las Y, es por donde tendrían una asíntota vertical, que el futuro dibujo no va a poder cortar ni tocar. Bien, vamos ahora al punto 2. En el punto 2 me piden calcular las ramas infinitas, lo que abrevio rías.
¿Qué es lo que implica estudiar una ría? Implica estudiar el comportamiento de esa función cuando me corra hacia el más y hacia el menos infinito. Entonces, supongamos que voy a empezar por estudiar el límite de la función cuando x tiende a más infinito. Lo primero que voy a hacer, voy a venir acá adentro, acá tengo expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Como él tiende a más infinito, todo este numerador tiende a infinito. Y abajo, infinito. Infinito sobre infinito ya de pique es indeterminado, acá dentro de esta barra de valor absoluto. ¿Cómo levanto esa indeterminación que es generada por cociente de polinomios? Quedándote con el término de mayor grado arriba y el término de mayor grado abajo. Simplifican, me termina quedando x sobre 3, vuelven a cambiar x por el valor de la tendencia y te daría más infinito. O sea que acá adentro es más infinito. Las barras, igual siempre lo transformarían en un más infinito, y el 1 frente al infinito no va a pesar. Por lo tanto, el resultado es más infinito. Quiere decir que cuando la x se corre hacia el más infinito, su función se va hacia el más infinito. Bien, ahora vas a estudiar el límite de la función cuando la x se corre para el otro lado, es decir, para el menos infinito. Y hago el mismo tratamiento. Expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Solamente cambio aquí la x por menos infinito. Y menos infinito a la 2 da más infinito. El menos 4 frente a él ni pesa. Así que este numerador tiende a infinito, y abajo también. Infinito sobre infinito, indeterminado. Como es generado por cociente de polinomios, lo levanto tomando término de mayor grado arriba y abajo. Me termina dando esto. Cambio aquí la x por el valor de la tendencia y sería menos infinito sobre más 3. Total, menos infinito. Pero ¿qué sucede? Acá adentro tiendo a menos infinito, pero las barras de valor absoluto lo van a transformar en más infinito. Y luego el menos 1 frente al infinito no va a pesar. Por eso el total sería más infinito. Quiere decir que cuando me corro tanto para el más como para el menos infinito, la función se va al más infinito. Vamos entonces ahora a entrar a trabajar en el tema asíntotas. Acá en este caso lo que voy a hacer, como las verticales ya fueron detectadas en el dominio, es intentar dentro de este punto detectar posible existencia de asíntotas horizontales y o oblicuas. Bien, lo que van a hacer ustedes es tomar, tienen dos chances, tomar la tabla que tienen en el teórico, ¿tá? Ahí en realidad yo les adicioné, hay dos tablas. Una tabla que sería la tabla que está hecha como en la computadora, digamos así, y después tienen una tabla que está hecha a mano. Pueden utilizar cualquiera de las dos tablas, la que quieran. Ahora vamos a ir viendo cómo entro a las tablas, sobre gustos después no hay nada escrito. Es más, creo que tienen una sola por ahora, la otra todavía no se la subí porque está en el paquete de continuidad. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, si ustedes me van siguiendo en esa tabla que tienen entonces en el teórico, ustedes van a ver que van a tener que recorrer esa tabla. Primero, para el más infinito, por ejemplo, la recorren toda, y cuando terminan, en algún momento te larga para afuera, volvés a entrar a la tabla y la recorres para el menos infinito. ¿Tá? A veces, después que le agarren un poco la práctica, yo puedo ir previendo si me va dando lo mismo para el más y para el menos infinito, y puedo ir estudiando las dos a la vez. Pero yo les sugiero, primero, en principio, hacerlo por separado. Primero estudiar o recorrer esa tabla considerando que la x tiende al más infinito, y una vez que saliste o terminaste de recorrerla, volvés a entrar a la tabla y la recorres considerando que la x tienda al menos infinito. Bien, el primer paso para entrar a la tabla es considerar lo que me dio la ría.
Entonces, en este caso, fíjense que tanto para el más como para el menos infinito, a nosotros la ría nos dio infinito. Cuando la ría te da infinito, y en realidad no importa en principio el signo de este resultado, la tabla te dice que tenés que calcular el m, ¿está? Ahora, el m, según la definición, voy a recorrerla primero para el más infinito. El m es el límite de f de x sobre x cuando x tiende a infinito. O sea, voy a respetar la altura de los símbolos, ¿ven? A la altura de la palabra límite aparece este dividido, es este. Por arriba va mi f de x y por debajo en este caso tienen una x. Pero ¿cómo voy a trabajar con esta expresión que tiene valor absoluto y no dentro de un logarimando? Bueno, yo tengo dos chances, pero digamos que la más práctica o correcta sería, bueno, apliquemos la definición a este valor absoluto que está acá, como aprendimos ya, y vamos a tratar de deshacernos de esas barras de valor absoluto. Según la definición, un valor absoluto se cambia por lo mismo que estaba entre barras cuando lo que estaba dentro de las barras era mayor o igual que 0. Y si no, se cambia por la expresión interior con un signo de menos delante cuando lo que estaba dentro de las barras era menor que 0. Esa era la definición. Ahora, fíjense que ustedes acá tienen una inecuación para resolver y acá tienen la misma inecuación, lo único que cambiaba era el sentido. ¿Cómo resuelvo esta inecuación? Bueno, para resolver una inecuación cualquiera, el primer paso era tener un 0 a un lado. Lo tengo. Así que ahora voy a hallar ceros y signos del numerador, luego haré ceros y signos del denominador y luego cociente. Y en el cociente será donde me quedaré con los mayores o iguales que 0. Raíces del numerador, menos 2 más 2. Como el numerador es polinómico, arrancás a la derecha con el signo del término de mayor grado que es positivo. Por eso hago más, menos, más. Voy al denominador. La raíz del denominador era 0. Arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, el único que tengo que es positivo, paso por una raíz, cambio. Bajo todo a un solo eje. Recuerden que el valor que anula el denominador en el cociente sigue siendo un no existe, y entonces el signo por regla de signos. Y en este total es donde me quedaría con los mayores o iguales que 0. Así que este valor absoluto será reemplazado por esto solo si estoy trabajando en estos tramos positivos. Luego, esta inecuación era igual, por eso copié el total, ¿tá? Pero ahora me quedaba con los menores que 0, y entonces este valor absoluto deberá ser reemplazado por esto cuando esté trabajando en estas zonas negativas. Resumiendo, aparecieron 3 separadores de zonas al estudiar estos diagramas, estas inecuaciones, menos 2, 0, 2. Bueno, puedo decir que le voy a llamar zona A esta, fíjense en que ahí el valor absoluto es negativo, zona B a esta, donde entonces el valor absoluto es positivo, esta vuelve a ser una zona negativa, entonces en lugar de ponerle un nombre distinto le vuelvo a llamar A, y esta vuelve a ser una zona positiva, entonces le vuelvo a llamar B. ¿Qué significa entonces este análisis? Que cuando yo me estaba corriendo hacia el más infinito, es decir, cuanto más a la derecha estoy, fíjense en que la función está cayendo entonces en su zona B, y en la zona B es positiva. Quiere decir que cuando vos estés estudiando hacia el más infinito, tu valor absoluto, que es positivo, deberá reemplazarse entonces por esto que está acá. Y por el contrario, cuando yo me corra hacia el menos infinito, es decir, cuanto más a la izquierda esté, tu valor absoluto va a estar cayendo en la zona A, donde él era negativo.
Ergo, ese valor absoluto, cuando yo esté trabajando hacia el menos infinito, deberá reemplazarse por esta expresión que está acá. Entonces, habiendo hecho este análisis, yo voy a volver a ese límite que quería calcular, fíjense en que es hacia el más infinito, y entonces voy a reemplazar este valor absoluto por lo que le corresponde cuando yo me corra hacia el más infinito. ¿Tá? Entonces, vengo acá, voy a cambiar el valor absoluto por lo que corresponde, voy a tener un límite que ya no tiene barras de valor absoluto para trabajar. Fíjense que se van a encontrar con que en este numerador van a tener que reducir a común denominador. Recuerden que acá abajo que no hay nada hay un 1. 3x dividido 3x1, multiplican por 1 lo que está arriba. 3x dividido 1, 3x, multiplico por 3x lo que está arriba. Voy transformando la cantidad que está acá abajo en fracción, poniéndole denominador 1, ¿tá? Entonces, esto era un cociente de 2 fracciones, dejás la primera como está, y en lugar de dividir, multiplico por la segunda invertida. Así que es numerador por numerador, denominador por denominador. Vuelven a cambiar x por el valor de la tendencia, me queda infinito sobre infinito, generado por cociente de polinomios, y según la regla 2, tendrás que levantar tomando término de mayor grado arriba y término de mayor grado abajo. Se simplifican los x2, no queda nada arriba, coloco un 1 y tengo un 3 abajo. Ergo, el coeficiente angular o pendiente, cuando me corra hacia el más infinito, me dio un tercio. ¿Qué me va a decir la tabla? Que si el m te da un número, no importa cuál, pero fue un número al fin, tenés que pasar a determinar el n. ¿Y quién es el n? El n es el límite del f de x menos m por x, y yo estoy para x tendiendo al más infinito, siendo esta m la que acabas de calcular. Entonces, recuerden que estás trabajando hacia el más infinito, tomo mi función f de x con el valor absoluto reemplazado por lo que corresponde por estar estudiando hacia el más infinito. Esta era tu f de x, y entonces ahora le quito mi m por x. Se encuentran con que hay que calcular el límite de una expresión que está dada como suma o resta de funciones de la misma especie, símil al ejercicio 26 y 31 del repartido voluminoso de límites. Antes de cambiar x por el valor de la tendencia, deberé reducir la expresión a un solo término, buscando común denominador. Entonces, obviamente, el común denominador entre 3x, 1 y 3 es 3x. 3x dividido 3x, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba y acá lo dejé expresado. Viene un menos. 3x dividido 1, 3x. Multiplico por 3x lo que está arriba. Viene otro menos. 3x dividido 3x. Multiplicás por x lo que está arriba. Operás en ese numerador, el denominador lo vas dejando igual, cancelás en este caso los x cuadrados y me va quedando esta expresión. Vuelvo a cambiar aquí la x por el valor de la tendencia, recuerden que son expresiones polinómicas, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, me termina dando infinito sobre infinito, indeterminado, regla 2, levanto tomando término de mayor grado arriba y término de mayor grado abajo. Se simplifica todo y termina dándome menos 1. Conclusión. Hay una asíntota oblicua de ecuación y igual m por x más n cuando me corro para el más infinito. ¿Tá? Y si yo estuviera, digamos, yendo a un croquis a traducir esta información, y bueno, yo lo que haría sería del 0 a la derecha, porque es hacia el más infinito, dibujar esta recta, para lo cual haces una tablita de valores, le das a la variable independiente 3 valores cualesquiera, calculás la i y transportás la información a tu croquis. Terminaste de recorrer esa
tabla de clasificación de asíntotas para el más infinito, vuelvo a entrar a la tabla, pero ahora la voy a recorrer para el menos. Y entonces, como la RIA me había dado infinito, la tabla me dice que lo primero que haga es calcular el m. Lo único que ahora va a ser hacia el menos infinito. ¿El m qué es? F de x sobre x. Voy a cambiar el f de x por lo que vale, respetando la altura de los símbolos. Cuidado que ahora el valor absoluto, como me estoy corriendo para el menos infinito, será reemplazable por esto que está acá. Fue lo que hice, ¿sí? Valor absoluto, menos 1, todo sobre x. Reducen arriba como un denominador, ¿tá? 3x dividido 3x1, multiplico por 1 lo que está arriba, pero acuérdense que tiene un menos que le cambia el signo, por eso te queda menos x2 más 4, y luego menos 3x. Transforman el x de abajo en una fracción, así que acá había un cociente de dos fracciones, dejan la primera como está, multiplican por la segunda invertida, ¿tá? Terminan teniendo otra vez un infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios y lo levantan tomando término de mayor grado arriba y abajo. Simplifican y ahora me da menos un tercio. Hoy te había dado más un tercio, ahora me da menos. Como el m te da un número, vas a calcular el n, otra vez con la misma fórmula, pero recordando que como estoy para el menos infinito, cuando reemplaces el valor absoluto que está dentro del f, lo reemplazarás por lo que corresponde aquí. Bueno, acá con cuidado con los signos, fíjense en que era menos el valor de mi m, que era negativo, por eso acá va a haber un más después. Reducen a común denominador, hacen todo el tratamiento y en este caso me da un n que vale menos 1. ¿Tá? Entonces, esta es la asíntota oblicua cuando me corro hacia el menos infinito. Y otra vez, si yo estoy llevando la información a un par de ejes coordenados, simplemente sería que del 0 a la izquierda, ahora voy a tener esta recta, que para trazarla voy a hacer una tablita, voy a elegir 3 puntos, la voy a determinar, entonces esta será una recta a la cual el futuro dibujo tenderá a pegarse cuando me corra hacia el menos infinito. Una aclaración, cuando ustedes detectan que una función tiene una asíntota oblicua, ustedes van a tender a pegarse a esa asíntota cuando se corran hacia las puntas. En el interín la pueden atravesar 80.000 veces. Es hacia las puntas a donde tenderán a pegarse a esa asíntota. Muy bien. Vamos a ver entonces uno más de los ejercicios que tengo en este paquete. ¿Tá? Ahora la función a considerar es esta otra. Es logaritmo de un logarimando que no está entre barras de valor absoluto y luego separado el menos 2x más 4. Empecemos por el dominio. Me voy a preguntar si mi función tiene problemas de existencia. Sí, en primer lugar hay un denominador que depende de la incógnita, no te sirve que la x valga 0, porque dividir por 0 no existe, y el segundo problema que tenés es la presencia de un logaritmo. Este logaritmo, para existir, tiene que cumplir requisitos, tanto su logarimando como su base. Pero la base, como se trata de un logaritmo neperiano, la base vale e. Entonces, ese e ya es mayor que 0 y distinto de 1. Por lo tanto, la base cumple con las condicionantes para existir y me voy a concentrar en pedirle a ese logarimando que sea mayor que 0. Fíjense en que ese logarimando, que es racional, para estudiar esta inecuación, hago ceros y signos del numerador, ceros y signos del denominador, total. Y ese logarimando para existir tendrá que ser positivo. Entonces, para que exista ese logarimando, tengo que estar a la izquierda del menos 5 tercios y a la derecha del 0. Cuando voy a juntar todo,
El 0, que no te servía, ya estaba, digamos, excluido en este esquema. Así que, en definitiva, el dominio de toda esta función 8 sería el dominio o la existencia del logaritmando. Bueno, si yo fuera a llevar esto a un croquis, ya fíjense que en este caso ustedes tienen una zona de no existencia, toda una zona que tachan, ¿tá? Y para que la función exista tenés que trabajar entonces en este otro interior. Muy bien, vamos a las rías, ramas infinitas. Hay que estudiar el comportamiento de la función cuando me corro hacia el más y hacia el menos infinito. Así que cuando me corro hacia el más, esta era mi función, ¿tá? Voy a empezar por reemplazar x por el valor de la tendencia. Ya acá dentro, en este logarimando, te encontrás con expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, él tiende a más infinito, todo el numerador tiende a infinito, y el denominador también. Así que ya en este logarimando hay una indeterminación. ¿Cómo la levanto? Infinito sobre infinito, generado por cociente de polinomios, término de mayor grado arriba y abajo, y te da 3. Así que acá tendés a 3. Ergo, esto sería el logaritmo de 3. Todo esto tiende a un número, que es logaritmo de 3. Luego, esto tiende a infinito. Con un menos delante, te va a terminar quedando menos infinito. Y el 4 frente a ese infinito, al igual que el logaritmo de 3, no van a pesar. Voy ahora hacia el menos infinito, hago un tratamiento similar, dentro de este logarimando, infinito sobre infinito, indeterminado, término de mayor grado arriba y abajo, simplifico y me da 3. Por lo tanto, todo este primer término tiende al logaritmo neperiano de 3, que es un número. Luego, esto va a tender a menos infinito, con el menos delante quedará más, y el 4 y el logaritmo de 3 frente a este paquete, que es en definitivo más infinito, no van a pesar. Vamos entonces a las asíntotas. A la tabla de clasificación de asíntotas entro según la ría. Y como la ría, tanto para el más como para el menos, me dio infinito, sin importar en principio el signo, me dice la tabla que hay que calcular el m. Entonces yo voy a empezar calculando el m, que es el límite de f de x sobre x. ¿Tá? Respeto la altura de los símbolos, f de x sobre x. Y tener todo esta suma y resta de 3 términos dividido x es lo mismo que decir esto dividido x, esto dividido x y esto dividido x. Y así lo escribí. Pero esto dividido x, o sea, logaritmo de esto dividido x, es lo mismo que decir logaritmo por la inversa de x. Matemáticamente es lo mismo. Dividir el logaritmo entre x es lo mismo que multiplicar ese logaritmo por la inversa de la x, que es 1 sobre x. Luego acá era el menos 2x sobre x y acá era el 4 sobre x. Al escribir así y pensar en que voy a cambiar la x por infinito, un número sobre infinito te daría 0. Después acá adentro esto tendría, ¿se acuerdan que era infinito sobre infinito, término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo? Se van las x, me quedaba que esto tendría 3, así que esto era el logaritmo de 3, que era un número. Un número por 0 da todo 0 este término. Acá se van las x, así que este término tiende a menos 2, voy teniendo 0, menos 2, y esto es un número sobre infinito 0, y entonces el total es menos 2. Una pequeña aclaración que quiero hacer. Hasta ahora no me importó si era más infinito o menos infinito. Entonces, como no me importó si era más infinito o menos infinito, aparentemente, si lo hubiera hecho razonando para el más infinito, la conclusión hubiera sido menos 2. Y si lo hubiera hecho para el menos, la conclusión era la misma, porque yo en todo esto que fui deduciendo, nunca me importó si era más infinito o menos infinito. Entonces, esto es lo que les digo que les da a veces la experiencia. El poder prever si para el más y para el menos te va dando lo mismo y entonces los vas haciendo juntos. Muy bien. El m te dio un número, hay que calcular el n, que es el límite de f de x menos m por x. O sea, mi f de x, que es hasta acá, menos mi m por x.
Acá te va a quedar un más 2x, que con este se van a cancelar. En definitiva me quedó esto para hacer. Vamos a ver si lo puedo calcular este límite sin importarme si era más infinito o menos infinito. Razonemos. Acá es infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios. Término de mayor grado arriba y abajo. Simplificás y te da 3. Así que esto es logaritmo de 3 más 4. ¿Tá? Y entonces esto es un número. Lo dejas así porque te da con coma. Prefiero escribirlo de esa manera. Y nunca me importó si era para más infinito o para menos, porque en definitiva las x se eliminaron. Así que la n lo calcules para el más o para el menos, acá veía que me iba a dar lo mismo. Si lo hacen por separado, después van a concluir que en definitiva entonces acá había una misma asíntota oblicua tanto para el más como para el menos. Ustedes para poder dibujarla, en este caso sería una misma asíntota oblicua que atraviesa todo el dibujo, tabla de valores, 3 puntos, y entonces lo llevo a mi croquis. Y acá tendrían entonces un segundo ejemplo de esos ejercicios que tienen dentro del primer paquete, ¿tá? Pueden ir entonces ahora a este primer paquete, lo que se van a encontrar es que hay distintos tipos de funciones y a todas se les pide determinar dominio, rías y asíntotas. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá?